Lo que comenzó como una simple grabación de televisión terminó en una pesadilla real. Tras un ataque en el set, salieron a la luz secretos, traiciones y un oscuro encubrimiento que el canal intentó borrar. Amores ocultos, una muerte silenciada y gritos que nunca debieron escucharse. Porque detrás de las luces, había una verdad que gritaba en silencio. El estudio estaba lleno de luces, cámaras y nervios. El ambiente, aunque profesional, escondía una tensión que no se podía ocultar. Afuera, el público esperaba ansioso el inicio del programa, mientras los asistentes corrían de un lado a otro intentando mantener la calma. Nadie imaginaba que ese día, lo que iba a suceder tras cámaras cambiaría para siempre la historia del equipo de producción. Todo comenzó con la llegada de Mariana López, una joven de 27 años, maquilladora del programa. Era conocida por su carácter dulce y su sonrisa contagiosa, pero esa mañana se veía distinta. Llevaba los ojos hinchados, el cabello recogido a prisa y las manos temblorosas. Evitaba mirar a los demás, y cuando alguien le preguntaba si estaba bien, solo respondía con un sí, casi inaudible. En el otro extremo del set, Álvaro Méndez, el productor general, revisaba los guiones. Era un hombre exigente, perfeccionista, acostumbrado a tener el control absoluto. Sin embargo, esa mañana parecía nervioso. Cada pocos minutos miraba hacia la puerta trasera del estudio, como si esperara a alguien o temiera que alguien entrara. El reloj marcaba las 9:30 cuando todo se desató. El equipo se preparaba para una nueva grabación, el público ya estaba sentado y los participantes esperaban tras bastidores. Fue en ese momento cuando se escuchó un fuerte portazo que interrumpió todo. «Mariana, ven acá», gritó una voz masculina desde el pasillo. Las cámaras aún no estaban grabando, pero los micrófonos sí estaban encendidos. Todos en el estudio escucharon el grito. Mariana se quedó inmóvil, el color se le fue del rostro. Álvaro se levantó de golpe y corrió hacia el pasillo, seguido por dos asistentes. Nadie sabía qué estaba pasando, pero la tensión era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Al llegar al pasillo, el silencio fue reemplazado por un sonido que heló la sangre de todos, gritos desgarradores. No eran de enojo, eran de miedo, de dolor. Una cámara de seguridad grabó la escena, Mariana acorralada contra la pared, llorando, mientras un hombre, su expareja, identificado más tarde como Eric Vargas, la sujetaba del brazo con fuerza. Tenía los ojos desorbitados, respiraba agitado, y le gritaba algo que las cámaras no lograban captar con claridad. Álvaro intervino de inmediato, intentando separarlos, pero Eric empujó con violencia, haciendo que el productor cayera contra una mesa de utilería. El ruido alertó al resto del equipo, que corrió hacia el lugar. Algunos intentaron intervenir, otros llamaron a seguridad, pero todo sucedía demasiado rápido. El público, confundido, comenzó a murmurar. Las luces del estudio se apagaron por unos segundos, y la grabación fue suspendida. Nadie sabía si era parte del show o una emergencia real. Cuando por fin lograron detener a Eric, Mariana estaba en el suelo, temblando, con el rostro empapado en lágrimas. Álvaro tenía un corte en la frente, y el resto del equipo trataba de mantener la calma. Lo que nadie esperaba era que una cámara seguía grabando. Un asistente, sin saberlo, había dejado encendido un equipo portátil que captó cada segundo de lo sucedido. Ese video, que nunca debió salir del estudio, se convertiría más tarde en la pieza clave de una historia llena de secretos, traiciones y verdades ocultas. Horas después, la policía llegó al lugar. Eric fue detenido, y Mariana fue llevada a la enfermería del canal. Todo parecía haberse controlado, hasta que los oficiales empezaron a hacer preguntas. ¿Usted sabía que él vendría hoy?, le preguntaron a Álvaro. No, claro que no. Ella me dijo que todo estaba bien, respondió, con la voz quebrada. Pero algo en su mirada lo delataba. Había más detrás de todo esto. Los agentes intercambiaron miradas y decidieron revisar las cámaras de seguridad del edificio. Lo que encontraron fue aún más perturbador. Las grabaciones mostraban a Eric ingresando al canal sin autorización, pero acompañado de alguien del equipo. Una figura con gorra y chaqueta oscura, que lo guiaba hasta una puerta lateral del set.
Cuando ampliaron la imagen, se reconoció claramente a Lucía Ramos, la coordinadora de producción. Lucía era cercana a Álvaro y trabajaba en el programa desde hacía años. Era una mujer seria, de confianza, pero todos sabían que últimamente había tenido problemas con Mariana. Rumores de celos, envidias y discusiones habían empezado a circular entre el personal. Cuando la policía la interrogó, Lucía negó haber tenido algo que ver. Dijo que ese día solo estaba ayudando con la escenografía, pero el video la contradecía. Mientras tanto, Mariana, aún en shock, trataba de explicarle a las autoridades que su expareja llevaba semanas acosándola, enviándole mensajes y esperándola fuera del canal. Había pedido ayuda, pero nadie la tomó en serio. Ni siquiera Álvaro, quien conocía la situación pero decidió mantenerla en silencio para no afectar la imagen del programa. Esa decisión fue el principio de la tragedia. Al caer la noche, el canal se convirtió en un caos. Productores, periodistas y técnicos eran interrogados. Las redes sociales empezaban a llenarse de rumores sobre lo sucedido, aunque aún nadie tenía los detalles. Pero en una sala cerrada del edificio, un oficial observaba el video completo, el que captó los gritos tras cámaras. En la grabación, justo antes del forcejeo, se escuchaba claramente a Eric decir una frase que lo cambiaría todo. Tú sabes lo que hiciste con él, Mariana. Tú y ese productor me arruinaron la vida. La frase dejó a todos sin aliento. ¿A quién se refería? ¿Qué había hecho Mariana con Álvaro? ¿Qué secreto los unía más allá del trabajo? Mientras las investigaciones avanzaban, Álvaro se encerró en su oficina. Nadie lo volvió a ver salir esa noche. Solo se escuchó el sonido de un vidrio rompiéndose, seguido de un golpe seco. El guardia de seguridad fue el primero en entrar. Encontró al productor con la cabeza entre las manos, la frente ensangrentada, y una carta rota sobre el escritorio. No decía mucho, solo una línea escrita con trazo tembloroso. Los gritos no fueron solo de miedo, también de culpa. La noticia se filtró a los medios al día siguiente. El programa fue suspendido indefinidamente, y lo que antes era un set de televisión se convirtió en una escena de investigación. Las cámaras, los micrófonos, los focos, todo quedó en silencio. Pero entre los archivos del canal, aún existía una grabación que nadie había revisado. Una donde, segundos después del incidente, se escuchaba una voz femenina susurrar entre sollozos. No fue un accidente, ellos lo sabían todo. El canal amaneció en silencio. Los pasillos, antes llenos de risas, cables y voces apuradas, ahora estaban vacíos. Un precinto amarillo cubría la entrada del estudio donde, horas antes, todo se había salido de control. Afuera, los reporteros se agolpaban buscando declaraciones, mientras dentro, los investigadores del caso revisaban cada rincón del set, buscando respuestas a lo que había ocurrido detrás de cámaras. Mariana permanecía en la enfermería del canal, con una manta sobre los hombros y la mirada perdida. No había dormido. Cada vez que cerraba los ojos escuchaba los gritos, el portazo, el sonido de su expareja rompiendo todo a su paso. Pero lo que más la atormentaba era lo último que él había dicho: tú y ese productor me arruinaron la vida. Esa frase la perseguía como un eco. Sabía lo que significaba, y sabía que, tarde o temprano, todo saldría a la luz. Mientras tanto, Lucía Ramos, la coordinadora de producción, era interrogada en una sala del canal. Frente a ella, un detective observaba las imágenes del video de seguridad. Aquí se le ve claramente abriéndole la puerta lateral a Eric Vargas, dijo el oficial. ¿Por qué lo hizo? Lucía respiró hondo. Yo, solo lo acompañé hasta la puerta. Dijo que venía a ver a Mariana, que traía algo importante. No pensé que fuera a hacerle daño. ¿Y por qué no avisó a nadie? Lucía bajó la mirada. Porque no quería que el productor se enterara. Esa respuesta encendió las alarmas. El detective tomó nota. Había una conexión entre Álvaro y Lucía que aún no se entendía del todo. Ambos sabían algo, y ambos habían intentado ocultarlo. Horas más tarde, los agentes encontraron algo inesperado en la oficina de Álvaro Méndez. Dentro de un cajón cerrado con llave, hallaron un sobre con el sello del canal y una etiqueta escrita a mano: no difundir, cinta 12B.
Era un video sin catalogar, grabado semanas antes del incidente. Al reproducirlo, el ambiente en la sala se volvió tenso. En la pantalla aparecía Mariana, visiblemente nerviosa, sentada frente a Álvaro. No quiero hacerlo, decía ella con voz baja. Tienes que hacerlo, respondía él. Si ese video sale al aire, el canal se hunde. Pero no es justo, Álvaro. No fue mi culpa, no importa. Si hablas, todos caemos. El video se detuvo. Nadie decía una palabra. Era evidente que había algo mucho más grande detrás de aquel escándalo. Algo que involucraba no solo a Mariana, sino a toda la producción. El detective pidió revisar los archivos completos del programa. Entre las grabaciones se encontraron inconsistencias, escenas cortadas, y guiones modificados. Parecía que alguien había estado editando contenido fuera del horario de trabajo, eliminando partes claves. Mientras tanto, Mariana recibió una visita inesperada. La esposa de Álvaro, Patricia Méndez. Entró sin pedir permiso, con la mirada fría y una carpeta en la mano. Tú lo arruinaste todo, le dijo sin titubear. Si no fuera por ti, mi esposo seguiría vivo. Mariana intentó hablar, pero Patricia la interrumpió. Sé todo lo que pasó. Sé lo de la cinta. Y sé por qué Eric apareció ese día. Mariana se quedó en silencio. Sabía que no podía negarlo. Patricia abrió la carpeta y arrojó sobre la mesa unas fotografías. En ellas, se veía a Mariana y Álvaro saliendo juntos de un hotel, semanas antes del incidente. Él me dijo que era solo trabajo, continuó Patricia. Pero no era trabajo, ¿verdad? Mariana rompió a llorar. No fue lo que parece, él me presionó. Me dijo que si no lo hacía, me despediría. La revelación fue un golpe más para el caso. Patricia salió de la habitación sin mirar atrás, y Mariana quedó sola, enfrentando el peso de su verdad. Pocas horas después, el detective a cargo del caso citó a todos los involucrados a una reunión en el estudio. Los asientos donde antes se sentaban los invitados ahora eran ocupados por rostros serios, tensos. En el centro de la mesa, un monitor mostraba la cinta prohibida que había sido encontrada. El oficial presionó play. En la grabación se veía una escena inédita del programa, una que nunca salió al aire. Un participante, identificado como Luis Ramírez, se levantaba furioso y acusaba al canal de manipular su testimonio. Gritaba que había sido engañado, que le habían prometido borrar ciertas partes, y que si no lo hacían, su vida correría peligro. Álvaro aparecía en cámara intentando calmarlo, pero al fondo se veía claramente a Lucía y Mariana discutiendo. El hombre, alterado, se acercó al borde del escenario y gritó algo que, hasta ese momento, nadie había notado. Esto no es un programa, es una trampa. De pronto, un ruido interrumpía la grabación. La cámara caía al suelo, y la imagen se cortaba. Nunca se supo qué pasó después. El detective detuvo la reproducción. Luis Ramírez desapareció 2 días después de esa grabación, dijo con voz firme. Nunca fue localizado. El silencio fue absoluto. Mariana, con los ojos vidriosos, se cubrió la boca. Yo no sabía que había desaparecido. Lucía se levantó de su asiento, temblando. Fue un accidente, murmuró. Álvaro me dijo que todo estaba bajo control. El detective la observó fijamente. ¿Accidente? ¿Qué accidente? Lucía comenzó a llorar. Él nos obligó a guardar silencio. Dijo que si hablábamos, perderíamos el trabajo, que el canal nos demandaría. Yo solo seguí órdenes. En ese momento, Mariana se levantó y golpeó la mesa con las manos. No fue un accidente, gritó. Lo vi con mis propios ojos. Todos la miraron sorprendidos. Esa noche, continuó, después de la grabación, escuché a Luis discutir con Álvaro. Él quería denunciar al canal por difamación. Dijo que tenía pruebas, y después, desapareció. Álvaro me hizo prometer que nunca diría nada. El detective anotó cada palabra. El caso, que empezó con un ataque tras cámaras, ahora se transformaba en una posible desaparición encubierta. Cuando el interrogatorio terminó, los agentes decidieron revisar el servidor principal del canal. En los archivos eliminados encontraron una carpeta oculta, protegida con contraseña. Tardaron horas en descifrarla. Al abrirla, descubrieron algo escalofriante.
varios videos etiquetados como escenas censuradas. En ellos, aparecían distintos participantes del programa discutiendo, llorando, algunos amenazando con demandar al canal. Todo había sido editado y ocultado. El detective cerró el archivo, mirando a los presentes. No se trata solo de un ataque tras cámaras, dijo con tono grave. Esto es mucho más grande. Aquí hubo manipulación, encubrimiento y quizás algo peor. Esa noche, Mariana abandonó el canal escoltada por la policía. Pero mientras subía al auto, recibió un mensaje en su celular desde un número desconocido. Solo decía una frase: no hables, tú sabes quién sigue grabando. El miedo volvió a apoderarse de ella. Miró hacia el edificio del canal. En una de las ventanas del segundo piso, una luz roja parpadeaba. Una cámara encendida. Alguien aún estaba grabando. La mañana siguiente al escándalo, el canal amaneció custodiado por patrullas. Los periodistas se agolpaban frente a la reja principal buscando respuestas, pero nadie salía a hablar. Dentro, el ambiente era tenso. Los pasillos que antes estaban llenos de voces y risas ahora eran solo ecos de lo que alguna vez fue un lugar de espectáculo. Cada rincón parecía observar, cada cámara apagada parecía guardar un secreto. Mariana fue trasladada temporalmente a una residencia bajo custodia policial. Su rostro estaba pálido, y sus ojos, cansados. Había pasado la noche sin dormir, recordando cada palabra, cada grito, cada mirada de aquel día maldito. El mensaje en su teléfono la perseguía como una maldición: tú sabes quién sigue grabando. No lo entendía del todo, pero intuía que no se trataba de una simple advertencia. Alguien dentro del canal la estaba vigilando. Mientras tanto, Lucía Ramos, la coordinadora de producción, había desaparecido. La policía la buscaba, pero su celular estaba apagado y su departamento, vacío. Lo único que encontraron fue una nota sobre la cama, escrita con tinta corrida. No puedo seguir mintiendo. Él aún está aquí. Los investigadores interpretaron la frase como un posible intento de fuga o, peor aún, un indicio de que Lucía sabía más de lo que había confesado. El detective Rivas, a cargo del caso, ordenó revisar nuevamente las grabaciones de seguridad del edificio. Al analizarlas cuadro por cuadro, descubrieron algo perturbador. En la noche del incidente, después de que todos se habían retirado, una cámara captó movimiento en el estudio principal. A las 2:37 de la mañana de la madrugada, se veía claramente una figura entrar por la puerta lateral. No era un desconocido, era Álvaro Méndez. El detalle heló la sangre de los agentes. Álvaro estaba muerto, o al menos eso creían. El detective pidió detener la imagen y hacer zoom. La figura llevaba una chaqueta oscura, el mismo modelo que usaba Álvaro, y un distintivo reloj plateado que todos reconocieron. Caminaba con seguridad, como si conociera cada rincón del lugar. Luego se dirigía al área de edición y conectaba algo a una de las computadoras. Minutos después, las luces parpadeaban, y la grabación se cortaba. Alguien había manipulado los archivos. Rivas llamó de inmediato a Mariana. Necesito que vea algo, le dijo con voz firme. Es sobre el productor. Cuando le mostraron la grabación, Mariana se quedó helada. No puede ser él, yo estuve allí cuando lo encontraron. El video tiene fecha y hora, respondió Rivas. Fue grabado 5 horas después de su presunto suicidio. El silencio se apoderó de la sala. El detective sabía que había solo 2 explicaciones: o alguien había falsificado la grabación, o Álvaro nunca estuvo muerto. Esa misma noche, Mariana recibió otra llamada. Una voz masculina, distorsionada, le susurró desde el otro lado. No busques más, no fue un accidente, todo está en la cinta que falta. El teléfono se cortó, el miedo la paralizó. La cinta que falta era un término que nadie había mencionado antes. Mariana recordó algo. Días antes del incidente, mientras organizaba el archivo del programa, había visto un casete etiquetado como grabación interna, ensayo de invitados. Nunca se usó, nunca se catalogó, y curiosamente, había desaparecido el mismo día en que Luis Ramírez, el participante desaparecido, vino al set. Esa cinta podía contener todo. A la mañana siguiente, Mariana pidió regresar al canal bajo supervisión.
Acompañada por 2 oficiales, recorrió los pasillos oscuros del edificio. Cada paso resonaba con un eco lúgubre. El olor a polvo y desinfectante llenaba el aire. Cuando entró al estudio principal, el silencio era sepulcral. Se dirigió a la cabina de edición, donde había trabajado tantas veces. Revisó los estantes, los cajones, los discos duros, hasta que notó algo extraño. En la esquina, detrás de una caja de cables, había una pequeña caja de plástico rota. Dentro, un casete negro sin etiqueta. Aquí está, susurró, temblando. Rivas ordenó trasladar la cinta al laboratorio de análisis. Pero cuando intentaron reproducirla, el sistema no la reconoció. Estaba dañada. Al abrirla, descubrieron que había sido forzada, como si alguien hubiera intentado destruirla. Sin embargo, los técnicos lograron recuperar un fragmento. El video mostraba una secuencia confusa, luces encendidas, el set vacío, y una voz de fondo que decía entre risas: "De esto nadie se va a enterar, ¿verdad, Álvaro?". Luego, un golpe seco, un grito y la imagen se cortaba. Mariana reconoció la voz, era la de Lucía. El detective ordenó de inmediato una búsqueda nacional. Lucía se había convertido en la pieza clave del rompecabezas. Sin embargo, mientras avanzaban con la investigación, otro hallazgo estremeció al equipo. En el sótano del canal, entre material antiguo, encontraron una habitación cerrada con candado. Nadie recordaba su existencia. Cuando la abrieron, el aire era denso y húmedo. En el interior, había pilas de cajas con cintas etiquetadas como Archivo Privado, Méndez. Cada una con fechas y nombres de episodios. Pero lo más perturbador fue lo que encontraron en una de ellas: grabaciones internas del equipo, filmadas sin su consentimiento. Cámaras ocultas en los camerinos, en las salas de descanso, incluso en el baño de maquillaje. Álvaro había estado vigilando a todo el personal durante años. Rivas comprendió que el caso era mucho más oscuro de lo que imaginaban. El ataque de Eric Vargas no había sido un hecho aislado, había sido una consecuencia de una cadena de abusos y mentiras cuidadosamente encubiertas por el propio productor. Esa misma noche, Mariana regresó a su habitación bajo custodia. Pero el insomnio no la dejaba. Cada sonido la hacía saltar. A las 3:11 de la mañana de la madrugada, su teléfono volvió a sonar. Era un mensaje de video. Lo abrió con manos temblorosas. En la pantalla aparecía una grabación reciente, grabada con una cámara de seguridad del canal. Lucía estaba en un cuarto oscuro, llorando, mirando directamente al lente. "No me sigan buscando", decía entre sollozos. "Él sigue aquí, no murió, y si lo cuentan, nos va a encontrar". El video se cortaba abruptamente con un ruido metálico. Mariana gritó, dejando caer el teléfono. Los agentes entraron de inmediato. Pero la pantalla del celular aún mostraba algo más, un segundo video que se había reproducido automáticamente. En él, se veía la puerta de su habitación, grabada desde el pasillo exterior, hace apenas unos minutos. Alguien la estaba vigilando en ese momento. Los policías salieron corriendo, pero no encontraron a nadie. Solo un olor a cigarrillo recién apagado y una cámara pequeña pegada en la pared. Dentro, había una nota escrita a mano. El show nunca terminó. El canal fue clausurado temporalmente. Los agentes aseguraron el edificio, pero Rivas sabía que el caso estaba lejos de resolverse. Alguien estaba manipulando los hechos, alguien que conocía los horarios, los movimientos, los archivos. Y mientras todos buscaban respuestas, en una habitación secreta del canal, una luz roja parpadeaba. Una cámara seguía grabando. Frente a ella, una figura observaba las noticias en silencio. En la pantalla, el rostro de Mariana aparecía hablando con los investigadores. El hombre sonrió levemente y dijo: "Ella no sabe que nunca la dejé de filmar". El reflejo del lente mostró su rostro por primera vez. No era un fantasma, no era una ilusión. Era Álvaro Méndez, vivo, oculto, y más decidido que nunca a terminar lo que había empezado. El amanecer cayó sobre el canal con un aire denso y enrarecido. Las luces del set, que alguna vez brillaron para entretener, ahora permanecían apagadas, cubiertas por cintas amarillas de escena en investigación.
El eco de los pasos de los oficiales resonaba entre los pasillos vacíos, y cada puerta que se abría traía consigo un nuevo secreto. Mariana seguía en observación médica. Llevaba 3 días sin hablar. Los doctores decían que sufría un cuadro de shock severo, pero algunos afirmaban que su silencio no era por miedo, sino por algo más profundo. Había visto algo, o a alguien. Mientras tanto, el productor Álvaro Méndez había desaparecido. Su oficina fue encontrada vacía, el escritorio revuelto y las cámaras de seguridad del pasillo, misteriosamente desconectadas. En su ausencia, Lucía Ramos asumió temporalmente la coordinación, pero el equipo la miraba con desconfianza. Nadie olvidaba que fue ella quien había dejado entrar a Eric al canal. Esa mañana, la detective Valeria Suárez llegó al edificio con una orden de registro ampliada. Había encontrado algo en los archivos del canal que lo cambiaría todo. En una computadora olvidada en el departamento de edición, un técnico halló una carpeta oculta con el nombre, tras-CAMARAS_final. Dentro, había varios videos eliminados y uno con fecha del día anterior al incidente. El video mostraba una grabación nocturna en el set. Mariana y Álvaro aparecían solos, discutiendo. La cámara temblaba ligeramente, como si alguien más estuviera grabando desde la sombra. En el audio se escuchaba la voz de Mariana, alterada. Te dije que no quería seguir con esto, Álvaro. No puedo mentir más, no hay vuelta atrás, Mariana, respondía él, firme. Si hablas, no solo te hundes tú, nos hundimos todos. Luego, un golpe seco. La imagen se distorsionó y el video se cortó. La detective Valeria retrocedió el archivo cuadro por cuadro, hasta que una figura apareció reflejada en un espejo del set, Lucía. Ella había estado ahí, grabando en secreto. Todo coincidía. Horas más tarde, Lucía fue citada nuevamente. Al principio mantuvo su postura fría y profesional, pero cuando le mostraron la grabación, su respiración cambió. Trató de negarlo, pero su voz temblaba. No lo entienden, yo no quise que esto terminara así, susurró. Álvaro lo planeó todo. Según su testimonio, Álvaro y Mariana mantenían una relación oculta desde hacía meses. Pero lo más grave era que ambos sabían algo que podía destruir el programa. Un accidente ocurrido un año atrás, durante una grabación, donde un camarógrafo murió al caer de una plataforma. Oficialmente, se dijo que fue una falla técnica, pero en realidad, Álvaro había ordenado alterar las grabaciones para ocultar la negligencia del canal. Mariana, que presenció todo, fue presionada para guardar silencio. Eric, la expareja de Mariana, había descubierto fragmentos de esa verdad. Encontró mensajes y grabaciones en el celular de ella, y cuando intentó denunciarlo, perdió su trabajo y fue desacreditado. Su desesperación lo llevó a irrumpir en el set aquel día, buscando justicia a su manera. Valeria comprendió que el caos tras cámaras no era solo un episodio de celos o violencia. Era la explosión de una cadena de mentiras que llevaba demasiado tiempo escondida. Pero faltaba una pieza, ¿dónde estaba Álvaro? Al caer la noche, una llamada anónima llegó a la comisaría. Una voz masculina, temblorosa, dijo, si quieren la verdad, busquen en la sala de control. Ahí está todo. La línea se cortó. Cuando los agentes llegaron, encontraron la puerta cerrada con llave desde dentro. Al abrirla, un olor metálico llenó el aire. Álvaro estaba allí, sentado frente a los monitores, con los ojos abiertos, fijos en las pantallas que reproducían sus propios errores. En la mano sostenía una grabadora de voz aún encendida. La detective presionó play. Lucía no lo entendió, esto se nos fue de las manos. No era mi intención, solo quería proteger el programa. Pero Mariana, ella lo sabía todo. Si ella habla, todo acaba. Si yo no hablo, el silencio me mata. No hay salida. Los gritos seguirán, incluso sin cámaras. Junto a él había un sobre con documentos, contratos falsificados, pagos ocultos y una carta dirigida a Mariana. Decía, lo hice por ti, perdóname. Mientras el cuerpo era retirado, Lucía fue detenida. Los agentes descubrieron que había manipulado el acceso de Eric al canal, esperando que él confrontara a Mariana y la obligara a confesar, pero todo se descontroló.
Ella no pensó que el enfrentamiento terminaría en violencia. Quiso usar el caos para exponer a Álvaro, pero en su intento, destruyó a todos. Mariana fue llevada a declarar una última vez. Frente a la detective, rompió su silencio. Él me dijo que si hablaba, nadie me creería. Que todo se perdería. Pero los gritos, no fueron de miedo. Fueron de culpa, sus ojos se llenaron de lágrimas. Todos sabíamos la verdad, pero nadie quiso escucharla. Las pruebas eran irrefutables. Álvaro, Lucía y la dirección del canal habían encubierto un crimen laboral. La muerte del camarógrafo no fue un accidente, y el intento de silenciar a Mariana derivó en el caos que todos conocieron como los gritos tras cámaras. Días después, la cadena de televisión emitió un comunicado: el programa quedaba cancelado de manera definitiva. Las imágenes del estudio vacío se viralizaron en las redes. Las luces apagadas, las sillas vacías y el eco de un espacio donde antes reinaba la fama se convirtieron en símbolo de vergüenza. Mariana decidió dejar la ciudad. No dio entrevistas, no volvió a maquillarse frente a una cámara. Dicen que se fue a vivir cerca del mar, buscando silencio, pero ese silencio le recordaba los gritos que jamás pudo olvidar. Lucía fue condenada a 5 años por complicidad y manipulación de pruebas. Eric, internado en un centro psiquiátrico, repetía una sola frase cada vez que alguien intentaba hablar con él. Ellos lo sabían todo, y lo grabaron. La detective Valeria cerró el expediente con una sensación amarga. Había justicia, sí, pero también demasiadas heridas abiertas. Antes de archivar el caso, revisó por última vez la evidencia digital. Entre los archivos de audio, encontró uno que nadie había notado antes. No tenía título, solo la palabra, final.mp3. Lo reprodujo. Una voz femenina, entre sollozos, decía: ahora entenderán lo que se escucha cuando las luces se apagan. Los gritos tras cámaras nunca fueron parte del show. El archivo se cortó abruptamente, dejando un silencio que erizó la piel de todos los presentes. Ese fue el último registro del caso. Después de eso, los equipos del canal fueron retirados, el set demolido, y donde alguna vez hubo aplausos y fama, solo quedó el eco invisible de los gritos. Y así, entre paredes vacías y memorias rotas, terminó la historia que nadie se atrevió a contar frente a las cámaras.